Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos, donde nos encontramos en el capítulo número 24, donde habíamos pasado ya un devocional sobre la defensa del apóstol Pablo ante Félix, que es el título que lleva este capítulo, donde el apóstol Pablo va a exponer la doctrina de la resurrección, una proclamación del cumplimiento del pacto eterno dado a los padres. El apóstol demuestra que su fe es la misma que sostuvieron Abraham, Moisés, David, Isaías y Daniel, que es la esperanza de la resurrección. Así que sus acusadores, que le dicen que es un hereje, que tiene una secta, que es un alborotador, quedan pues confundidos, porque tampoco tienen prueba contundente para así dejar preso al apóstol. Mas sin embargo, entonces vamos a ver en este devocional de hoy, donde Félix entonces pone sus argumentos después que escucha a los acusadores, pero que también escucha a Pablo. Vemos cómo esta injusticia revela la ceguera del corazón humano cuando se presenta la luz del evangelio, pero que no es respondida con fe y con amor. Cuando el hombre no cede su corazón a la palabra de Dios, entonces acarrea tiniebla. Entonces vamos a titular este devocional: la justicia ante el poder y el silencio de la conciencia. Así que es muy importante cuando le agregamos un título al devocional, porque está intencionalmente guiado, porque la palabra de Dios nos muestra algo que cuando nosotros empezamos a discernir a través del Espíritu Santo, que nos da sabiduría y nos da entendimiento, entonces nosotros nos damos cuenta el trasfondo del mensaje bíblico que quiere la palabra mostrarnos. Y vamos a leer la escritura en este capítulo número 24, desde el verso 22 hasta el 27. Dice así, en el poderoso nombre de Jesús: Entonces Félix, oída estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descienda al tribuno Licia, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que se tuviese alguna libertad, y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando venga oportunidad te llamaré. Estaba también con esto que Pablo le diera dinero para soltarle, por lo cual muchas veces le hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix consagrarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces Félix se congracia con los judíos, busca más bien, está de parte de los judíos y deja preso a Pablo. Así termina este capítulo en el verso número 27, y es por eso que le hemos puesto este título: la justicia ante el poder y el silencio de la conciencia. Entonces él se estremeció en su conciencia, pero más bien buscó fue silenciarla y no aceptar la verdad. Así que este relato que nosotros hemos leído acá no es simplemente, como habíamos dicho, una escena judicial. Es una radiografía espiritual de la época. En aquel entonces vamos a experimentar, a ver cómo también estos grandes hombres, gobernantes, hasta el mismo Herodes, era controlado también por las sectas de aquel entonces que pertenecían al pueblo de Israel. De un sistema político religioso en decadencia y de la
confrontación entre el reino de Dios y el reino del mundo, el reino de las tinieblas. Es triste y lamentable que la nación que fue llamada a ser luz ya estaba entremezclada con las tinieblas, con el mundo. Lucas, con precisión histórica y profundidad teológica, muestra cómo el evangelio irrumpe entre los estatus más altos del poder romano, no para buscar favores, sino para dar testimonio de la verdad, porque si el apóstol Pablo hubiese buscado favores, hubiese hecho también uso de su nacionalidad romana como lo hacía en otras oportunidades, pero el apóstol Pablo sabe aquí que hay un testimonio por delante muy importante, que para esto lo ha llamado el Señor, que él no se va a prestar para eso, ni le va a dar dinero a Festo, porque es importante que él testifique también ante el César. Félix no era un gobernador ignorante, su esposa era judía, sabía y conocía el contexto, afirma que él está informado sobre ese camino, conoce lo que está pasando y sabe el suceso que ocurrió con Jesús y que el mismo Pilato dijo que lo entregaron por envidia. Su matrimonio con Drusila, una mujer judía, confirma su cercanía con el judaísmo y su conocimiento de la ley, de las costumbres y de las controversias religiosas que estaban en ese tiempo. Esto explica por qué no actuó con esa dureza, porque también el apóstol Pablo tenía doble nacionalidad. El poder romano concede a Pablo cierta libertad. Roma en esta etapa de la historia se convierte, sin proponérselo, en un instrumento providencial para la preservación del evangelio y su expansión. Así que preserva el apóstol Pablo, que es el instrumento que Dios escoge a través de nuestro Señor Jesucristo para que el evangelio sea expandido a todas las regiones de la tierra, a los gentiles. Entonces, de una manera u otra, el apóstol Pablo le brinda a Roma aquella acogida, le da una libertad y lo tiene en custodia, pero es porque Dios lo está guardando. Él no está preso por su causa, él está preso por la causa del evangelio. No lo tiene preso nada más que el imperio, sino que Cristo lo tiene allí preservado para que el evangelio entre en lo más profundo del imperio, que en ese entonces era lo que regía la monarquía y todos los tentáculos que ellos habían ya expandido. Aquí se cumple lo anunciado por Daniel. El último imperio, el cuarto imperio, sería el escenario donde el Mesías vendría y donde su reino sería proclamado hasta los confines de la tierra. Entonces Roma sería el instrumento, y es por eso que nosotros tenemos el imperio greco-romano, que a través también de la lengua y la cultura helenística, con el idioma griego, entonces se expande el evangelio, se expande la escritura. El mundo greco-romano unifica una lengua, camino y administración. Fíjese cómo habían dicho que todos los caminos llevaban a Roma y que había esa fusión. Entonces esos caminos llevaron a Jesucristo a mucha gente. Cristo llegó a ellos, como se lo dijo el apóstol Pablo a los efesios, a los que estaban en Efesios. El apóstol Pablo dijo: Cristo vino y os anunció. ¿Y quién fue ese instrumento? El apóstol Pablo. Estaba preparado un camino de difusión del mensaje de Jesucristo, unificación de lengua, caminos importantes y la administración. Sin embargo, en este mismo contexto se revela una profunda contradicción espiritual. El pueblo de Dios que había recibido la ley se había mezclado con el poder pagano. El liderazgo judío había preferido el respaldo de Roma ante la fidelidad a Dios. Mas sin embargo, en este trasfondo que nosotros estamos viendo y que con todo lo que nosotros pudiéramos pensar, analizar, el pueblo judío no era la luz, ni menos que menos es la luz. Jesucristo es la luz, pero ellos con el mensaje del evangelio se convertirían en esa luz para llevar
esa luz a los gentiles, como dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo número 13. Pero esto nos muestra a nosotros que ellos no son la verdadera luz, que ellos tienen que aceptar a Cristo para ser luz, como lo somos todos ahora, que antes éramos tiniebla, como dice el apóstol Pablo, que todos éramos lo mismo que los demás, tiniebla, pero que ahora la luz de Cristo ha resplandecido en nuestras mentes, en nuestros corazones, y ha iluminado la faz de nuestro entendimiento, como lo dice Primera de Corintios capítulo número 4, que Dios quitó esa venda, esa oscuridad, y resplandeció la luz de Cristo. Entonces, no tenemos más rey que al César, decían ellos, rechazando el reinado y la potestad de Jesucristo. Fue una confesión final de una nación que había abandonado el pacto. Y eso es lo que dice Moisés, que llegaría un tiempo donde ellos abandonarían el pacto. Esa alianza ilegítima, ese matrimonio entre religión corrompida y el poder político, es lo que más tarde el apóstol Juan quitaría el velo y declararía y describiría bajo la figura de la ramera sentada sobre la bestia. O sea, la bestia, el sistema mundano, pagano, que trillaba, mataba y destruía. Entonces estaba sentada la ramera sobre la bestia. O sea, tenía un poder político, una autoridad. Es por eso que le dicen a Pilato que si deja a salir a Jesús, se haría entonces enemigos del César. Entonces, en medio de este escenario, Pablo no negocia su mensaje. Ante Félix no predica acomodación o adulación a Félix, o le pide dinero, sino con justicia, dominio propio, juicio y el juicio venidero. Esa verdad proclamada con claridad estremece al gobernador, pero no lo convierte. Es lamentable cuando muchas personas dicen que el evangelio, ellos creen, es bonito, es el camino, es verdad, se ponen atemorizados, pero vemos de una manera u otra cómo el corazón de Félix fue estremecido. Dice, entonces Félix, a oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó y mandó al centurión que custodiase a Pablo, pero que tuviese alguna libertad. Félix representa al gobernador que conoce la verdad, pero no se somete a ella, como muchas personas hablan bien del evangelio. Nosotros le preguntamos, le hablamos la palabra, sí, es muy bonito, me encanta el evangelio, muchas veces van a la iglesia, pero no se convierten, no rinden su corazón al Señor, aunque estaba informado, entremetido en el conflicto, pero recibe la inocencia el apóstol Pablo y de parte de él, pero no responde con decisión definitiva. Es lo mismo que le está sucediendo a Jesús. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero prefiere soltar a Barrabás y dejar a Jesús preso. El desplazamiento es su estrategia. No condena al justo ni enfrenta a los acusadores. Lo mismo que dijo Pilato, mejor me lavo las manos. Entonces es este relato donde ellos en su corazón y en su mente saben que los acusados tienen la verdad, son difamado, y es por envidia que lo están persiguiendo. Este tipo de autoridad aparece repentinamente en las escrituras. Hombres que temen más el poder y la debilidad política, quedar en debilidad política antes que obedecer a Dios. Prefieren mantenerse en el puesto, como dice el Salmo, que Dios sabe quiénes son los que están sentados en esa silla de corrupción. El Salmo 82:2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Entonces Dios trae un juicio y trae una palabra reflexiva también para aquellos gobernantes que prefieren primero su silla, el poder político, antes que proclamar la verdad del evangelio, reconocer sus pecados, su maldad, y librarse entonces ellos de la condenación y de la muerte que les viene. Pero prefieren y están ciegos por el pecado. El conocimiento sin obediencia no produce justicia. Félix actuó con pragmatismo, no con verdad, porque entonces prefirió aliviantar los oídos de los judíos y también congraciarse con ellos, pero también darle cierta libertad a Pablo y quedar tranquilo. Bueno, no juzgo a Pablo, le doy su libertad y los judíos los dejo esperando.
Entonces es como un pie aquí y un pie allá. Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Feli actúa entonces con pragmatismo, no con verdad. Su gobierno se mueve se mueve por conveniencia, no por convicción. Y eso es lo que vemos hoy en los tribunales. Muchas personas están en los tribunales y cuando hacen un juicio, muchas veces por conveniencia, porque por detrás le han pagado. No hacen el juicio con verdad. Esta es una de las marcas de los reinos humanos frente al reino de Dios, que será juzgado cada persona con justicia. El tribunal de Dios nadie lo sobornará. Eso tenemos que entenderlo. La verdad que estremece la conciencia, pero no transforma el corazón. Le oyó acerca de la fe en Jesucristo, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Entonces vemos también, y tenemos que tener en cuenta, que este hombre fue tocado en su mente y en su corazón por el poder del Espíritu Santo. Entonces queda esto en manos del Señor cuando Él murió. Si Dios trató con él en su corazón, en su mente, él entendió el mensaje de la verdad, su esposa era judía. ¡Qué propósito! Nosotros vemos maravillosamente cómo Dios preparó un tiempo poderoso, que las escrituras se entremezclan y los pensamientos con la historia, con los personajes, y es una historia que penetra en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros, que nos hace pensar y discernir cómo Dios preparó un tiempo exactamente con las figuras que adornan, alumbran, destellan de una manera poderosa para que el evangelio se diseminara, para que la verdad de Dios hoy en día fuera como una reliquia, un relato poderoso, un libro maravilloso que es la palabra de Dios, que armoniza con la verdad y que nos da a nosotros todos los detalles, cómo Dios tenía un plan con la nación de Israel, pero un plan también inmenso con las otras naciones. Había caminos, había personas, habían momentos, habían parejas que de una u otra manera, como Félix y tenía su esposa Drusila, estaba entremezclado y todo fue maravillosamente coordinado por Dios. Por eso que dice el apóstol Pedro que Dios en su soberanía ya tenía todo planeado. Pablo no suaviza tampoco el mensaje ante la autoridad. Habla de la justicia, de un sistema injusto, del dominio propio ante el hombre dominado por sus pasiones, de juicio venidero ante quien creía tener el poder de juzgar a los demás. O sea, tú estás ahí juzgándome a mí, pero el que está allá arriba te va a juzgar. Es lo mismo que dijo su maestro. Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad te fuese dada si no viniese de arriba. Pilato dijo que es la verdad. Esta es la verdad, le dijo Jesús. Tú me estás juzgando a mí, pero el que está allá arriba un día te va a juzgar a ti. Y entonces tuvo temor también. El temor de Félix no es arrepentimiento, es inquietud. Porque el mismo temor que tuvo Félix es el mismo temor que tuvo Pilato. Es por eso que pongo aquí ese paralelismo. ¿Por qué? Porque dice que Pilato no durmió en la noche y su mujer le dijo, cuidado que tú condenas a ese hombre porque anoche tuvo un sueño. El evangelio toca la conciencia, pero cuando el corazón no es gobernado por la luz de Cristo, entonces no se rinden a la voluntad de Dios, sino que gobiernan con su propia voluntad. Y entonces aquietan su conciencia con cosas que ellos piensan, que maquillan para quedar bien ante el pueblo, pero también para calmar sus conciencias. Dice el Señor, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que estas personas no estaban pensando en el juicio venidero. Y cuando se lo hablaban, entonces aquietaban su mente. Pero he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Así que Pablo tenía esa sabiduría y le estaba tocando la parte íntima de su mente y de su corazón, que hay un juicio. El evangelio no fue diseñado para tranquilizar conciencia ni culpable, sino para confrontar la maldad y el pecado. Cuando la verdad es
postergada, el corazón se endurece y la oportunidad se pierde. Es por eso que cuando nosotros vamos a predicar el evangelio no podemos estar en dos aguas. El apóstol Pablo no lo pensó dos veces, le tiró una flecha directamente al corazón. Como dice, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Le tiró esa espada que dice la Biblia que Jesucristo vendría con la espada que mataría al impío. Isaías capítulo número 11. Y dejaría a la luz descubierto todos sus pensamientos, para que entonces el hombre se arrepienta. Y si no se arrepiente, entonces le vendría el juicio. La mezcla entre religión corrompida y el poder pagano. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. Y queriendo Félix consagrarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces Félix se congracia. Quiere caer en gracia con los judíos, pero también quiere más o menos aliviantar a Pablo para no verse como un tirano. Aquí se revela la raíz del problema: corrupción, conveniencia política, alianzas impías. Félix busca dinero, los judíos buscan favor romano, ambos sacrifican la justicia. Ellos saben que Pablo es un hombre justo y que no llegó predicando ahí, sino que sus acusadores hablan cosas que ellos no saben. Y lo que Pablo está predicando es el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. No es un mensaje que vino de él. No es Pablo quien dijo que el templo iba a ser destruido. No es Pablo quien dijo que la ciudad iba a ser destruida. Es Cristo. Esta mezcla también está prohibida por el Señor. ¿Por qué los judíos no buscaban justicia? Dice, de ninguna manera pondrá sobre ti hombre extranjero que no sea tu hermano. Eso lo dice Deuteronomio 17, capítulo número 15. En este verso 14, también de Deuteronomio, el Señor dice que no pondrás al rey a uno que no sea tu hermano, que no sea de tu nación. ¿Y por qué ellos entonces sí se congraciaban con el César que estaba reinando sobre ellos y que no era de la nación de Israel, que era un idumeo? Y que tenía mujeres también judías, y que cambiaba de mujeres, como se lo dijo Juan el Bautista. Había injusticia que los mismos fariseos entonces callaban. Ante sus ojos se veía la corrupción. Pero Juan el Bautista se los dijo: generación de víbora. Y se lo dijo también a Herodes: tú tienes una mujer que no es tuya, y quién sabe cuántas mujeres tendría. Y que todo lo callaban, porque los mismos fariseos, saduceos, herodianos, escribas, Jesús los confronta con el matrimonio, porque ellos dejaban a sus mujeres y tomaban a otras, y entonces por cada pretexto querían tener un matrimonio nuevo. Entonces el pacto fue rechazado por el pueblo. Dice Génesis capítulo número 49, verso 10, que esa es la bendición que le da Jacob a sus hijos: no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo y a él se congreguen todos los pueblos. Esta es la escritura que el apóstol Pablo entendió. No será quitado el cetro de Judá, el cetro, o sea, el poder del reinado, hasta que venga Silo, o sea, que es el Mesías. Entonces se llegó el momento. Es por eso que digo que todas las cosas estaban dadas. Estaba mandando un rey idumeo que no era judío, y el cetro de Judá había sido traspasado a alguien que no pertenecía a la nación. Y entonces vendría Silo, quien a él se congregarían todos los pueblos, no solamente el pueblo de Israel. El cetro fue quitado, Roma gobernaba, y esta alianza ilícita es la que el Apocalipsis describe como la ramera que se sienta sobre la bestia, hasta que los mismos reyes que la sostenían se vuelvan contra ella. Dice Apocalipsis 17, 16, y los 10 cuernos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada. Eso fue lo que Jesucristo describe en Mateo 24, y describe también en Mateo capítulo número 21 en adelante, que esta generación verá su fin y verá su juicio. El reino será quitado a los de la viña malvada y será dado a otro pueblo que produzca los frutos. ¿Y qué hará con los villadores malvados? Ellos mismos preguntan, y Jesucristo destruirá la ciudad
y su santuario, y el reino será entregado a otro. ¿Por qué? Porque había ya una mezcolanza, un casamiento que el apóstol Juan lo identifica como la bestia y la ramera. Un abrazamiento, un casamiento ilícito, porque ya tenían mujeres y mezclaron la ley y tergiversaron la verdad. Esta es la realidad que nos muestra la Escritura. El pasaje entonces nos revela un caso de un sistema religioso político que había traicionado su llamado. Félix informado pero no convertido. Los judíos celosos de la ley pero aliados con el paganismo. Roma instrumento providencial a la vez ejecutor del juicio venidero. ¿Por qué? Porque fue la misma Roma que despojó después de la autoridad y de esa posición que tenían los judíos. Entonces fíjense que eso sucede hoy en día. Hay grandes naciones que tienen espías, que utilizan naciones para destruir a otras naciones, pero que después entonces ellos mismos destruyen a sus instrumentos. Satanás tiene instrumentos, los utiliza, pero después ¿a dónde los lleva? Al infierno. Son destruidos también. Asimismo, el pueblo de Israel se equivocó. Roma lo usó, lo tuvo como un instrumento y después vino y lo destruyó. Es por eso que nosotros tenemos que buscar es la alianza con nuestro Dios, quien es el Dios verdadero. Pablo, encarcelado, es el único verdadero libre, porque Félix lo deja preso, pero es el único que está libre. Félix, sentado en el tribunal, es el verdadero prisionero, porque el Señor Jesucristo se lo dijo a la nación de Israel: vosotros conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No, nosotros no somos esclavos. No estamos presos. Y el Señor Jesucristo le dijo: os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, es esclavo del diablo. Es por eso que Jesucristo dijo que este mensaje también era para los romanos y para todas las naciones. El Señor Jesucristo dijo: el que venía en pos de él, tome su cruz y sígame. Todo aquel. La historia confirma que el poder que se mezcla con la religión corrompida terminan juzgando al justo, porque no hay verdad. Esto es lo que pasa con los abogados corruptos, con las naciones corruptas que persiguen a los que predican la verdad, pero también terminan siendo juzgados por Dios. Porque todos aquellos que tienen instrumento para manipular, para causar terror, para traer envidia, para traer división, se verán un día en el tribunal de Dios. La alianza entre Jerusalén infiel y la Roma temporal, el juicio vino, el templo cayó, la ciudad fue destruida, pero en el 400 Roma desapareció. Dios trajo juicio. Dios en su autoridad, en su palabra, proclama la verdad. Y lo que nosotros estamos viviendo hoy en día es la realidad de la verdad que habló Jesús. Tal como lo anticiparon los profetas y lo reveló el Apocalipsis, la ramera no permaneció para siempre, ni tampoco el sistema religioso mundano romano. Dios lo acabó. Hoy día cada quien tiene sus límites, cada quien tiene su gobernador, y el Señor Jesucristo es proclamado en todas las naciones. Así que nosotros vemos en esta escritura que el reino de Dios avanza, se edifica, pero hay conciencias que prefieren la conveniencia política, prefieren alianzas humanas, pero no proclaman la verdad, ni aceptan la verdad. Así que la verdad no es con concesiones. Pablo habla la verdad. En cuanto al mundo, tiembla por la verdad. Porque cuando nosotros hablamos el evangelio, muchas personas se atemorizan, pero no se arrepienten. Pero igualmente son estremecidos, son confrontados y un día estarán ante el tribunal de Cristo. Esta es la palabra de Dios, esta es la realidad que está en la Escritura. Leas entonces el capítulo número 17 del Apocalipsis y verá entonces cómo esta mezcolanza religiosa terminó en destrucción. Y en los años 400 Dios también terminó con aquel imperio que gobernaba, trillaba y engañaba a las naciones. Dios trajo a través de nuestro Señor Jesucristo un mensaje que no va a cambiar. Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todos aquellos que rechacen el mensaje del evangelio y se pongan en contra de su palabra serán destruidos. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó ver, nos deja ver y nos ilustra. Pero para eso nos llama. Para eso le dice el hombre: arrepiéntete, porque está en enemistad contra Dios. Todos los actos malvados, pecaminosos, ignorantes, religiosos,
Hipócritas serán traídos a la luz el día del juicio. El Señor lo dice bien claro. El apóstol Pablo le dijo a los romanos que un día serían juzgados por el Señor. Lo hablamos en el devocional pasado. Romanos capítulo número 2, verso 16. En un día donde el Señor juzgará los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia, como tú nos ilustras, Señor, y a través de esta tipificación tú nos das a entender, Padre amado, que tú eres bueno, que ninguno de los hombres que están aquí pudieran decir que fueron juzgados injustamente. Tú los llamaste, Señor, mi Dios amado, al arrepentimiento, aún, Señor, tú sabiendo sus corazones malvados, sus estrategias, sus conveniencias, sus complacencias, Señor, de una manera u otra nosotros vemos tu misericordia, porque tú le traíste precisamente a sus hogares y a sus trabajos, le llevaste al apóstol Pablo para predicarle el evangelio, para que ellos pudieran, Señor mi Dios amado, escuchar tu palabra de amor, que tú no haces acepción de personas, que no fue nada más a los judíos a los cuales tú amaste y le traíste el mensaje del evangelio para que ellos se salvaran, sino que este mensaje, Señor, tú también se lo llevaste a los grandes gobernantes que estuvieron en contra de ti, en contra de tus apóstoles y de tus discípulos, Señor. Y que es una realidad que está escrita que nadie puede negar. Hoy este mensaje se sigue proclamando, como lo dijo Jesús, y a las casas, a través de los medios de comunicación, de las grandes redes sociales, Señor. Este mensaje está llegando a los oídos, pero como dice la escritura, son muchos los que tratan de aliviantar y de por conveniencia aliviar sus conciencias, pero no se arrepiente. Hoy quiera, Señor, que así como este hombre fue estremecido, no simplemente se queden en un estremecimiento, sino que proclamen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, salgan del reino de las tinieblas, dejen de servirle al mundo para servirle al Rey de Reyes y al Señor de Señores, donde un día compadeceremos delante de su tribunal y seremos absueltos por su crucifixión, su muerte y su resurrección. Por ese sacrificio, entonces seremos absueltos de ese juicio. Seremos libres y entonces le serviremos a Él por los siglos de los siglos, por su amor y su misericordia y por su sacrificio que nos libró y nos salvó del pecado. Señor, ten misericordia de aquellos que solamente muchas veces buscan su conveniencia y dicen que ellos creen a su manera. Ayúdalos, Padre amado, a saber y entender que delante de tu trono no podrán, Señor mi Dios amado, tener un juicio a su manera, ni tener una defensa a su manera, sino que serán juzgados a la luz de tu palabra, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermana en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. No obstante, también le comentamos que estamos en el canal de YouTube Oasis de Bendición, en el canal de TikTok Oasis de Bendición y en el Facebook Wilmer Rodríguez, donde tendrán también más devocionales para el crecimiento y fortalecimiento de sus espíritus, sus almas.